Hola jóvenes, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Samuel Vega. Yo voy a ser su profesor de cálculo vectorial para este semestre. Esta clase de 3 créditos, pues son 3 horas en las cuales vamos a estar aprendiendo todo esto del cálculo vectorial. Acá vamos a hacer actividades de talleres, trabajos y pues la prueba sumativa que equivale al 20%. Recuerda que la parte de los talleres y trabajos y algunas veces los quizzes equivalen al 10% para un total del 30% por corte. No olvides también que hay un 10% de la nota general que equivale a la prueba genérica. Entonces, vamos a empezar con esta clase. El día de hoy vamos a ver los espacios numéricos n-dimensionales, que son esos espacios numéricos donde cada punto en el espacio puede contener n componentes, por decirlo de una forma. Esa sería la definición general de un espacio numérico n-dimensional. Pero nosotros más propiamente vamos a ver los espacios numéricos tridimensionales y los espacios numéricos bidimensionales. Los espacios numéricos tridimensionales son los famosos, el famoso espacio llamado R3 y el bidimensional R2, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate en lo siguiente, Rn. Rn es un espacio numérico de n dimensiones, donde cada elemento de ese espacio numérico es de la siguiente forma. Fíjate, estas son las componentes de un punto que se llama NU+, porque tiene NU+, es decir, n componentes, donde x sub i pertenece a los números reales, es decir, que cada uno de estos componentes que están en este punto, es decir, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n, son números reales, ¿de acuerdo? Por eso lo escribo de esta manera, x sub i es real, donde x sub i, o donde i puede ser 1, 2, hasta n. Así se definiría un espacio numérico n-dimensional. Esa es la forma general, pero la forma un poco más específica, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso de cálculo vectorial, es la siguiente. Por lo menos uno de los más usados, el espacio numérico tridimensional R3, que en este caso no son NU+, sino que vamos a hablar inmediatamente de ternas. En este caso, pues por comodidad de la clase, nosotros vamos a definir las ternas de la siguiente manera. O no las vamos a definir, las vamos a denotar de la siguiente manera: x, y, z. 3 ternas, es decir, que ese punto está en un espacio de 3 dimensiones, donde cada elemento o cada componente de esta terna es real. De una manera análoga, también podríamos definir el espacio numérico bidimensional, o sea, R2, en donde los elementos de este espacio numérico son parejas ordenadas, x, y, donde tanto x como y son números reales. Bueno, aquí no sería x sub i, ¿cierto? Sino sería x, y, z, números reales. Así. De esta manera nosotros definimos los espacios numéricos tridimensionales con ternas, bidimensionales con parejas, donde cada uno de los componentes, en el caso de la terna, son números reales, y cada uno de los componentes de la pareja son números reales, en el caso de los espacios numéricos bidimensionales. Entonces, ya con esto, nosotros podemos pensar en
¿cómo sería la distancia que hay entre un punto, en el caso del espacio numérico tridimensional, cómo sería la distancia desde el punto, digamos, P sub 1 a un punto P sub 2? Entonces, eso sería de la siguiente forma. ¿Cómo sería la distancia? La distancia sería así, mira. Definida de la siguiente forma: P sub 1, P sub 2 es igual a la raíz. Bueno, vamos a definir primero P sub 1. ¿Quién es P sub 1? P sub 1, vamos a decir que es X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Y digamos que P sub 2 es X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. ¿De acuerdo? Ambos puntos, tanto P sub 1 como P sub 2, pertenecen al espacio numérico tridimensional. Y yo lo sé inmediatamente porque me doy cuenta de que cada punto tiene tres componentes. Como tiene tres componentes, es decir, el punto está definido en tres dimensiones, por tal pertenece al espacio numérico tridimensional. Ahora, yo puedo preguntarme inmediatamente, ¿cómo calcular la distancia que hay entre P sub 1 y P sub 2? ¿De acuerdo? Y la definición es la siguiente. Primero, la distancia la denoto de la siguiente forma: entre una barra, el punto inicial, que en este caso es P sub 1, hasta el punto final, que es P sub 2. Eso es igual a lo siguiente, que es una raíz de... Empiezo siempre por el punto final menos punto inicial, desde X sub 2 menos X sub 1 elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado, más Z sub 2 menos Z sub 1 al cuadrado, todo eso entre una raíz cuadrada, de esa forma. Esa es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos del espacio numérico tridimensional. Cuando tú lo vas a hacer, vas a calcular la distancia entre dos puntos del espacio numérico bidimensional. La fórmula se construye de manera análoga, es decir, vas a tener dos puntos, P sub 1 o P sub 2, y cada punto va a tener dos componentes, es decir, que la distancia entre el P sub 1 y P sub 2, cuando P sub 1 y P sub 2 pertenecen al espacio numérico bidimensional, simplemente será X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Todo eso entre una raíz, y de esa manera se calcularía la distancia entre esos dos puntos. Vamos a hacer un ejemplo un poco más claro. Vamos a suponer los siguientes puntos. Vamos a suponer el punto P sub 1 y de la siguiente forma: 1,0, menos 2, y el punto P sub 2 de la siguiente forma: menos 1, 3, menos 1. Entonces voy a calcular la distancia entre P sub 1 y P sub 2. Lo hago de la siguiente forma, digo, la distancia P sub 1 entre P sub 1 y P sub 2 es igual a la raíz cuadrada. Mira que el P sub 2 es el punto final, ¿cierto? O sea que empiezo por las componentes del punto P sub 2. Será menos 1 menos 1 al cuadrado, más 3 menos 0 al cuadrado, más menos 1 menos 2 al cuadrado. Entonces realizo las operaciones. Fíjate, menos 1 es menos 2 al cuadrado, es menos 2 por menos 2, o sea 4.
más 3 menos 0 es 3, al cuadrado es 9, más menos 1 menos 2 es lo mismo que tener menos 1 más 2, y menos 1 más 2 es 1, y 1 al cuadrado es 1, o sea que me queda 1. Entonces fíjate, 4 más 9 más 1 es 14. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 14. Es decir, que la distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2 del espacio numérico tridimensional es simplemente raíz de 14, así como lo he calculado. De esta manera tú vas a poder calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera de este espacio numérico. Vamos a hacer un ejemplo del espacio numérico bidimensional para que ustedes puedan evidenciar cómo se hacen los cálculos. Vamos a hacerlo, un ejercicio, digamos acá, menos 2, menos 1, y P sub 2, digamos que es 2, menos 3. Entonces yo construyo la fórmula. Vamos a escribir la fórmula del espacio, de la distancia entre dos puntos de un espacio numérico bidimensional. Mira, le digo P sub 1, P sub 2 es igual a la raíz x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esa es la fórmula que yo voy a usar para calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces yo digo, eso es igual a la raíz x sub 2 menos x sub 1, míralo, x sub 2, x sub 1, o sea que quedaría 2 menos 2 al cuadrado más menos 3 menos 1 al cuadrado. Así, de esta forma. Mira lo que hice, voy a repetirlo una vez más para que quede claro. Voy a calcular la distancia entre estos dos puntos, el punto P sub 2 y el punto P sub 1, ¿de acuerdo? En este caso, cuando yo voy a calcular la distancia entre dos puntos, es indiferente de cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, ¿de acuerdo? Porque simplemente es como si tuviera esta distancia. Entonces no me importa si yo empiezo por aquí y termino acá, o si empiezo por aquí y termino acá, porque igual la distancia sigue siendo la misma, ¿cierto? En este punto, en esta parte del cálculo, no importa cuál es cuál de primero. Lo que sí debo tener en cuenta es que si yo empiezo considerando este de primero, debo continuar así todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, empiezo con esta componente de primero, entonces también debo continuar con esta, para que el ejercicio quede bien resuelto. Solamente en esta parte cuando calculo la distancia entre dos puntos en el espacio numérico bidimensional. Eso también funciona para el espacio numérico tridimensional. Entonces fíjate, la primera, esta componente menos esta componente más esta componente menos esta componente. Fíjate lo que 2 menos 2 menos 3 menos 1. Entonces, eso es igual a la raíz 2 menos 2 es 2 más 2, igual a 4, al cuadrado es 16. Más 3 menos 1 es 3 más 1, es menos 3 más 1. Y menos 3 más 1 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Y eso es igual a la raíz de 20. Pero recuerda de que 20, si tú quieres lo puedes simplificar un poquito. 20 es igual a 5 por 4. Y 4 es igual a 2 al cuadrado. Es decir, que esta expresión es igual a 2 raíz de 5. Dos raíz de 5. Vamos a hacerlo aquí para que lo veas.
por si de pronto no lo cogiste. 20 es igual a 5 por 4. O sea, pero 5 por 4 también lo puedes escribir como 5 por 2 a la 2, ¿cierto? Y hay una propiedad que te dice que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Aplico esa propiedad, es decir, acá me quedaría raíz de 5 por raíz de 2 a la 2. Raíz de 5 la puedo dejar así, ¿cierto? Pero raíz de 2 a la 2, cancelo este con este, me queda 2. O sea que me queda 2 por raíz de 5. Que es la respuesta que tengo acá. Por si de pronto no la viste, ahí te la expliqué bacano. Entonces, la distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2 es 2 raíz de 5. De esa manera lo calculamos. Esta parte del cálculo es bastante fácil porque es muy operativa. Las operaciones son muy sencillas, son sumas, restas, multiplicaciones. Entonces, no es muy complejo que digamos. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante que son los vectores. Entonces, parte de la teoría que vamos a ver en este curso, jóvenes, es muy importante que usted la pueda buscar en su casa, la pueda consultar. La teoría yo te la voy a decir con mis palabras, ¿de acuerdo? La formalidad matemática la debes manejar tú, debes buscar, debes escribirla, debes llevar un cuaderno, mantén un orden. Esta es una clase común y corriente, una clase normal, con la única diferencia es que de manera remota. Entonces es muy importante de que continúes tomando tus apuntes, ¿de acuerdo? Lo bueno de esta clase, por la forma como la estamos construyendo, es que tú la podrás ver una y otra y otra y otra vez, las veces que lo necesites hasta que quede claro. Entonces ahora vamos a hablar un poco de vectores. Entonces, un vector es un segmento de recta dirigido, ¿de acuerdo? Que va de un punto a otro. Tiene un punto inicial, punto final, ¿de acuerdo? Ese segmento de recta dirigido tiene un sentido, tiene una orientación. Por tal, tiene una magnitud, ¿cierto? Tiene una longitud, ese vector. Y tú la puedes calcular de una manera muy parecida a lo que acabamos de hacer acá, la distancia entre dos puntos. De esa misma manera se puede calcular la distancia, la longitud de un vector, que también se le conoce como norma. La norma es la longitud de un vector, ¿de acuerdo? Ahora, los vectores, ellos pueden tener componentes, ellos tienen componentes, ¿de acuerdo? Un vector en un espacio tridimensional, un espacio vectorial de 3 dimensiones, tiene 3 componentes. Un vector en un espacio bidimensional, espacio vectorial de 2 dimensiones, tiene 2 componentes, ¿de acuerdo? Y para que un vector exista se necesitan 2 puntos. Entonces, si para que un vector exista se necesitan 2 puntos, yo puedo puedo considerar esa noción para construir una definición de vector, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero quiero mostrarte cómo sería un espacio numérico tridimensional. Fíjate, es algo como esto, para que tengas claro. Tú en la escuela aprendiste el plano cartesiano, ¿te acuerdas? El plano cartesiano, te enseñaron que este era el Y y este era la X. Y también te enseñaron, un poco más oscuro, también te enseñaron cómo dividir o organizar los puntos en un plano cartesiano. Es decir, te dijeron que este era el primer cuadrante y que luego contabas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que este era el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y por último, este es el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita vamos a hablar en 3 dimensiones. Entonces ya no vamos a hablar de cuadrantes, sino de octantes.
Entonces, y la organización de esto es un poco diferente. Entonces yo lo voy a organizar de una manera con la cual a mí se me hace mucho más sencillo pues hacer las representaciones gráficas de un punto, de un vector en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, hay algo muy interesante en este plano cartesiano y es que cada eje es perpendicular al otro. Fíjate que el eje X corta el eje Y y el ángulo que ellos forman es de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Entonces en el espacio sucede exactamente lo mismo. Ya no vamos a hablar de X, Y, sino que vamos a hablar de X, Y y Z. Y entre ellos forman un ángulo de 90 grados. X con Y forma 90, X con Z forma 90 y Y con Z pues, forma 90, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces yo ahora voy a organizarlo y voy a sacar por acá voy a sacar por aquí este eje, ¿de acuerdo? Y ese eje yo lo voy a llamar X. Este es el eje X. Este lo voy a llamar Y. Y este lo voy a llamar Z. Entonces, este va a ser positivo, para que lo entiendan de una forma, este hacia arriba positivo, esta X que sale es positiva, entonces esta será la Z negativa, vamos a hacer la punteada, como para que haya una distinción. Esta es la Z negativa, y esta que está acá es la Y negativa, la parte negativa del eje Y. Entonces, me ha quedado de esa forma. Así me ha quedado mi espacio. De esa manera. Hay una manera muy cómoda de dibujar puntos en el espacio, dibujar vectores en el espacio y a través de un cubo. Entonces tú pones el punto, entonces creas el cubo y luego haces la representación. Es muy sencillo, eso lo puedes también buscar fácilmente. Mira cómo yo te sugiero que pues puedas ubicar un punto en el espacio, es de la siguiente forma. Voy a ubicar el punto P1, 2, 4. 1, 2, 4. Recuerda, la primera componente es X, ¿cierto? La segunda componente es Y. X, Y la tercera es Z, evidentemente. Entonces primero ubicas X. Entonces tú buscas X. Aquí está, mira, este es el eje X. Entonces sería X es 1, acá. Y luego tiro una línea paralela sobre ese punto que acabo de ubicar, el 1, paralela al eje Y, así. Paralela. Y luego ubico Y. Y es 2, o sea que aquí es 1, 2. Y ahí enseguida tiro una paralela al eje X. Mira dónde se intersectaron. Ahí donde se intersectaron, de ese punto, voy a contar hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Fíjate de que Z es 4, o sea que cuento 4 veces 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. O sea que mi punto será este. Este será el punto P. Este será el punto 1, 2, 4. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Y si yo quiero ya hablar de un vector, simplemente lo uno y sería así. El segmento dirigido desde el origen, o sea, desde el 0, 0, 0 hasta el punto 1, 2, 4 va a ser este vector. Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicar puntos en el espacio y podemos dibujar los vectores en el espacio. Vamos a ver cómo haríamos un vector, cómo se define un vector. Ya lo explicamos. Ahora de manera un poco más formal, sabemos que un vector es un segmento de recta dirigido, es un rayo, ¿cierto?
que va desde un punto inicial hasta un punto final y que tiene un sentido. Entonces, si eso es así, digamos P X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 y el punto, digamos Q, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2 son puntos del espacio numérico tridimensional R3, ¿cierto? Entonces un vector, el vector que se forma entre esos dos puntos, vamos a llamarlo B pequeña, que pertenece al espacio vectorial B3. Ese vector simplemente es el punto final menos el punto inicial, ¿de acuerdo? Ahora, mira que los puntos yo los escribo entre paréntesis, ¿cierto? El vector yo lo voy a escribir entre corchetes de esta forma, así, como si fueran mayores o menores. Entonces, esto que está acá es igual a Q menos P, pero Q es X2, Y2, Z2 menos P, que es X1, Y1, Z1. Es decir, resto, componente a componente, es decir, la componente del primer punto, es decir, la componente en X, la resto con la componente en X del otro punto. Luego, la componente en Y la resto con la componente en Y del otro punto. Y la de Z, pues con la de Z. Es decir, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Y de esa manera yo puedo construir un vector entre dos puntos cualesquiera, ¿de acuerdo? Así se hace. Y fíjate que me va a quedar una expresión matemática entre corchetes con tres componentes, es decir, que pertenece al espacio numérico, al espacio vectorial, en este caso espacio vectorial B3, porque es de 3 dimensiones. Entonces voy ahora a construir, voy a hacer un ejemplo donde yo construyo el vector para digamos los puntos, un ejemplo cualquiera, digamos los puntos P, 1, 3, 0 y el punto Q, digamos 2, menos 2, 3. Entonces yo quiero saber aquí, ojo, aquí sí es importante, aquí sí hay que tener cuidado cuando yo digo quién es el punto inicial y quién es el punto final. Porque si mi punto está aquí P, y mi punto Q está acá, y aquí está así, el segmento de recta, dependiendo de cómo yo lo escoja, el vector me va a quedar o para abajo o para arriba. Entonces, debo tener cuidado con eso. Aquí sí es muy importante tener en cuenta ese detalle. No es lo mismo iniciar por un punto y terminar por el otro, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá para este ejemplo voy a construir el vector PQ, así. El vector PQ, o sea que punto inicial es P, punto final es Q. Y eso es igual a, mira, Q, que es 2, menos 1, menos 2, menos 3, 3, menos 0. Entonces ese vector es igual a 1, menos 5, 3. Ese será mi vector. O sea, son las componentes de mi vector. Ahora, yo te estoy mostrando vectores de 3 dimensiones, ¿cierto? Con 3 componentes. De la misma manera se hace para vectores de 2 dimensiones. Entonces es muy fácil. Con los vectores también uno puede pensar en cierto tipo de operaciones, como pueden ser operaciones de suma entre vectores o una operación de una escalar cualquiera por un vector. Una escalar es un número real cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, tengo este vector 1 menos 5, 3.
El vector PQ1 menos 5, 3. Vamos a llamarlo B pequeña. B pequeña es 1 menos 5, 3. Y voy a considerar la escalar C, bueno, C, que es igual a 5. Entonces, aparte de eso, quiero también considerar para este caso el vector W, y lo voy a considerar de la siguiente forma: 0, menos 3, 4. Yo puedo calcular la suma que hay entre esos dos vectores, la suma que hay entre el vector B más el vector W. Entonces yo diría así: B más W ¿cómo sería? Sería componente al componente. La primera componente del vector B más la primera componente del vector W, coma, la segunda componente del vector B más la segunda componente del vector W, coma, y la tercera componente del vector B más la tercera componente del vector W. Una suma o resta de vectores se hace componente a componente. Entonces me quedaría 1 más 0, coma, menos 5 más menos 3, coma, 3 más 4. Entonces el vector resultante, es decir, el vector suma, es igual a 1, menos 8, 7. Ese será el vector que resulta de sumar B con W. Así de sencillo. Ahora, ya he sumado B con W. Yo también puedo calcular la resta. Vamos a calcular por lo menos la resta de W menos B. O sea, al vector W le voy a restar el vector B. Entonces sería así. Sería 0 menos 1, menos 3 menos 5, 4 menos 3. Fíjate cómo lo hice. Como W le quito B, entonces empiezo siempre por las componentes de W y le empiezo a quitar las componentes de B. 0 menos 1, menos 3 menos 5, 4 menos 3. De esta forma. Y eso es igual, 0 menos 1 es menos 1, menos 3 menos 5 es lo mismo que decir menos 3 más 5, que eso es igual a 2. Y 4 menos 3, que es igual a 1. Entonces el vector resultante es el vector menos 1, 2, 1. De esa manera puedo calcular suma o resta entre vectores que pertenecen al mismo espacio. ¿Por qué? Porque la suma o resta de vectores que pertenecen a un espacio como tal, ese resultado también debe pertenecer o está en ese mismo espacio. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería el producto de una escalar por un vector. El producto de una escalar por un vector. Fíjate, yo tengo esta escalar que es 5 y tengo este vector, cualquiera de los dos. Yo puedo calcular C por B pequeña. C por B pequeña es simplemente, tú sabes que un vector, yo te voy a explicar ahorita que un vector tiene una longitud, ¿cierto? Es decir, que él de un punto a otro yo puedo calcular cuánto mide, cuán largo es, o cuán largo o cuán corto puede ser. Entonces, si yo cojo un vector y lo multiplico por 5, es como tener esta longitud pequeñita que tengo acá, de este vector, digamos que este marcador es el vector, y lo multiplico por 5. ¿Qué voy a hacer? Simplemente que lo voy a hacer un poco más largo. Entonces ya va a ser un vector 5 veces más largo que el vector original. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por 5. O sea, el vector lo estoy multiplicando por un escalar. Entonces eso es claro. Entonces, si eso es como lo estoy explicando, si el vector lo estoy multiplicando por una escalar y me da un vector mucho más largo, significa que esa operación del vector, el producto de un vector
por un escalar, el resultado es un vector. Entonces, esto que está acá, C por B pequeña, también pertenece al espacio al cual pertenece el vector B. Entonces, será igual a, mira, será igual a 5 que multiplica, porque C es igual a 5, que multiplica a 1 menos 5, 3. Y eso es igual a, así mira, eso es igual a 5 por 1, 5 por 5, 5 por 3. Entonces me quedaría 5 por 1, 5 por menos 5, 5 por 3. Y eso es igual a 5 por 1, que es 5, 5 por menos 5, que es menos 25, y 5 por 3, que es 15. Ese sería el vector resultante de multiplicar b pequeña por c, cuando c es igual a 5. Y b pequeña fue este vector que está acá. Este vector que resulta también está en el mismo espacio al cual pertenece b. Así de sencillo se hace todo esto de vectores. Existen otro tipo de operaciones con vectores que también se pueden resolver, que vamos a estudiar en esta clase, ¿de acuerdo? Que es como el producto punto entre dos vectores, el producto cruz. Hay unas propiedades muy interesantes, hay unos teoremas muy interesantes que podríamos ir tocando con el transcurrir de esta clase, ¿de acuerdo?